Entonces, ¿no? Dale. Ya, le dice. Buenas tardes, amigos de Trujillo. En esta oportunidad estoy con la profesional Bárbara Wond. Ella es una coach certificada de acá, que vive acá en la localidad de Trujillo. Es certificada por HSN, Human Coaching Network, y tiene una maestría en administración con mención en recursos humanos, y también una maestría en gestión turística sostenible por la Universidad León de Navarra. Además, ella es comunicadora social, también egresada de la Universidad de Lima. Bueno, eso previamente, para más o menos que es su información académica que nos podría decir. Pero ahorita en este momento vamos a conocerla un poco más. Buenas tardes, señorita Bárbara. ¿Cómo se Hola, encuentra? Anita, ¿cómo estás? Gracias Gracias por por la... acceder a nuestra entrevista, a la entrevista. Bueno, quería iniciar preguntándole desde cuándo empezó a trabajar en el coaching, y cómo surgió esta iniciativa suya, ¿no? Para empezar a trabajar en esto. Intuitivamente, trabajo en coaching hace por lo menos más de 10 años que me dedico a la cátedra. Recuerdo mucho que tenía un curso que se llamaba Proyecto Profesional. Insisto, intuitivamente, porque no sabía que se llamaba, todo lo que hago se llamaba coaching finalmente, ¿no? Y me empecé a preocupar preguntándoles a los chicos que estaban en último ciclo de la carrera, ¿no? Y ahora cuéntenme qué van a hacer de sus vidas, les decía. A ver, ya terminan ahorita la carrera y cuéntenme qué piensan Eso es hacer lo en adelante, ¿no? Y se quedaban en blanco, así. No sé, trabajar, pensando. estudiar, lo que venga. Y ahí fue, honestamente, cuando despierta en mí la intención de querer ayudar y de querer ver, a ver, decía, ¿de qué manera los ayudo sin decirles la ruta, no? Tenía que encontrar las formas de hacer las preguntas adecuadas, tenía que investigar un poco, a ver qué herramientas tenía. Y así empecé, investigando un poco, armando, me armé 2, 3 semanas de trabajo solamente dedicados a su proyecto de vida. Y eso sí, después hace mucho más de 10 años, ¿no? Que lo metí en mi curso y les decía, estas 3 primeras semanas son un regalo, les decía, porque no están en la currícula, pero creo que las necesitan, ¿no? Entonces, después de muchos años, dedicándome a distintas labores entre la académica, el turismo, la consultoría, llega un momento en mi vida en el que me di cuenta de que necesitaba encontrar una herramienta que me permita hacer muchas más cosas que quería hacer con las personas, ¿no? ¿Por qué eso? Porque me daba cuenta de que vivimos de manera muy automática, que seguimos pautas muy marcadas socialmente hablando, pero muchas veces no sabemos por qué ni para qué, ¿no? Simplemente seguimos, ¿no? El ciclo de vida, como cuando nos enseñaron en el colegio, ¿no? Como una planta, ¿no? Naces, Naces, creces, te creces, reproduces. hasta que ya Entonces, ahí fue donde no empezó fue empecé a buscar, empecé a investigar y llegué al mundo del coaching, ¿no? Entonces dije, a ver, vamos a ver de qué se trata esto. Me metí, me matriculé en un curso que me habían recomendado y sin querer queriendo, ahí me quedé y aquí estoy. ¿Hace cuánto? Eso más o menos mucho. hace unos 5 años. Sí. Hace 5 años, qué bueno. Y en el transcurso de este tiempo, ¿qué es lo que más le ha agradado o le ha gustado de su trabajo como coaching, como coach? Em, Son muchas cosas, ¿no? La primera es saber que tienes la oportunidad de ayudar a otras personas y de ayudarlas no diciéndoles qué hacer, ¿no? Sino yo disfruto mucho cuando veo en los coaches o en las personas con las que trabajo, cómo de pronto se ilumina, ¿no? Te haces una pregunta que de repente la otra persona jamás se la había hecho o no la había pensado o no había Mira. reflexionado sobre ello. Y de repente te miran y me dicen, qué buena pregunta, ¿no? O te dicen, no, no ¿Dónde lo lo- había visto
desde esa óptica y ahí empezamos a trabajar probablemente otra ruta, ¿no? Esto es algo que yo disfruto mucho porque sabes que tienes algunos recursos, nunca sabes qué va a pasar en una sesión de coaching, nunca, ¿no? Tú tienes una pauta, pero finalmente el coachee puede venir con una intención y de pronto se da cuenta que esa no era la verdadera intención y que realmente quiere otras cosas, ¿no? Entonces tú vas trabajando en el trayecto hacia donde la Claro. persona quiere ir. Entonces creo que es eso, ¿no? El saber que tienes algunos recursos para ayudar a Ujú. las personas a despertar cierta conciencia y ayudarlos a ser más felices, ¿no? Creo que en el fondo eso es. Claro, justamente eso, por ahí va otra de mis preguntas. Dígame, ¿usted considera que se le está dando la importancia debida a este trabajo de guía que realiza el coach No, o no. no? Yo creo que se está confundiendo mucho, ¿no? Pero eso es parte de la cultura que tenemos. Es decir, muchas veces se nos llama a los coaches para hacer, pues, nos dicen, quiero que hagas un taller de motivación, por ejemplo, ¿no? Ya, ahora cuéntame qué cosa quieres lograr, porque yo siempre trabajo enfocada en resultados, ¿no? Me dice, bueno, quiero que les hagas un taller y que salgan, pues, no, muy motivados. O sea, pero un momentito les digo, no confundas entusiasmo con motivación. El entusiasmo, ¿no? Funciona un ratito, es decir, enciendes la chispa, sí, claro, ¿no? Salen todos bien animados y después ¡fiu! Se vuelve a desinflar el globo. Entonces, nos están confundiendo con speakers, ¿no? Los speakers usualmente son las personas pues, que te pueden hacer una charla motivacional, que te pueden hacer una charla que te despierte ciertas luces, que te ayuden a entender algunas cosas, o que te dé algunas pistas, ¿no? De cómo mejorar algunas cosas que quieres mejorar en tu vida. Pero el coach no, ¿no? El coach lo que hace es trabajar con la gente para ayudarlos a lograr metas, ayudarlos de repente a encontrar algunas respuestas que te vienes cuestionando y de pronto no sabes por dónde mirar. El mundo lo estamos viviendo de manera tan acelerada, los cambios están tan acelerados, las exigencias, las presiones, ¿no? Las demandas laborales nos tienen tan tensos, tan estresados, que finalmente nos preocupamos más por producir, 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 y no nos detenemos a pensar qué realmente nos importa, qué realmente queremos, qué realmente hacia dónde vamos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esto debería en realidad convertirse en la base de educación emocional desde los colegios, ¿no? Desde los maestros, Ujú. eh, las- desde que somos chiquititos. Es una de las primeras cosas que deberíamos aprender en nuestro proceso de desarrollo personal. Y definitivamente no se le está dando la importancia de vida, ¿no? Y esa es mi teoría, de por qué tenemos un mundo tan revuelto como lo tenemos, tanta violencia, tanta confusión, ¿no? Tanta intolerancia, etcétera, 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 cosas que vienen acompañando todo esto que no nos gusta, ¿no? Ujú. Parte un poquito por ahí. Claro, claro, claro. Entonces, a lo que usted iba diciendo, entonces, justamente iba por ahí. No, entonces, mayormente sí, pues nos queda poco, nos enfocamos en producir, pero de repente no nos damos un tiempo, así sea breve, para reflexionar si lo que estamos haciendo realmente nos importa y queremos seguir haciéndolo, ¿no? La Queremos, vida porque, la vida al final llega un momento, llega un momento en el que ¡plum! Nos para cierto, y cierto. te dice, oye, esto realmente es lo que quieres, pero muchas veces estas preguntas nos las hacemos después de los 40 años, después de los 50, después de los 60, cuando ya Cuando la ya es un energía poquito no es la tarde. misma. Sí, exacto, cuando ya no somos tan productivos de pronto como lo fuimos, ¿no? Antes, o cuando las oportunidades que teníamos eran diferentes, ¿no? Ujú. Entonces, claro, y para esto, en esta guía, en estas reflexiones que se tienen que hacer, obviamente el coach va de la mano individualmente con cada profesional, en general con cada persona, ¿no? Sí, en O- realidad, sí, claro. La idea es que somos diferentes, tenemos mundos distintos, tenemos historias distintas, tenemos programaciones
distintas, ¿no? Por eso es que en la misma familia tú puedes ver dos hermanos que parecen polos opuestos, ¿no? Y han recibido aparentemente la misma crianza, pero tienen programaciones diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra forma de interpretar la vida, el mundo, las cosas que nos suceden, ¿no? Y de asumir una actitud en base a esa interpretación es diferente. Claro. Y Entonces, entonces, ¿cómo, en base a ese contexto, cómo empezar o qué es lo que se tiene que empezar a hacer para que se le dé más importancia al trabajo que están realizando ustedes los coach, ¿no? Y en general. buena pregunta, Anita. No me la había hecho. Primero creo que tenemos que pensar un poquito, ¿no? Tanto profesionales o en realidad, profesionales, no necesariamente profesionales, sino todos, familias, organizaciones, empresas, en entidades educativas, ¿no? Creo que todos debemos reflexionar sobre el mundo que tenemos sobre la marcha, ¿no? El mundo está cambiando mucho y no podemos seguir haciendo ni las mismas cosas que hacíamos pues hace 20, 30, 40, 50 años, ni cómo las hacíamos, ¿no? Ni el enfoque que tenían hace 20, 30, 40, 50 años. Entonces, las necesidades también han cambiado, ¿no? Si me voy un poquito a las estadísticas que deberíamos prestarle más atención de pronto, las estadísticas que tenemos de violencia familiar, de suicidios, de depresión, de salud mental en nuestro país. Ahora con la pandemia esto se debe haber incrementado, es alta, ¿no? Los índices de delincuencia son altos. Entonces, atacamos socialmente hablando o gubernamentalmente hablando o profesionalmente hablando, atacamos el problema cuando ya está, pero no tenemos una cultura de prevención. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito a qué se debe, ¿no? Probablemente vamos a llegar retrocediendo, 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 buscándole las causas, vamos a llegar al punto de nuestra formación como personas. Entonces, yo siempre vinculo el tema a la educación, pero al margen de vincularlo a la educación, las personas que ya estamos teniendo cierta conciencia o que nos estamos enfrentando a una serie de desafíos diferentes, problemas diferentes, y nos preguntamos, ¿y ahora qué y cómo? ¿No? De pronto ahí es donde deberían darnos un poquito más de espacio para trabajar, ¿no? Para trabajar con la gente, porque creo que por ahí es que podemos ayudar un poquito Claro. más. Más, claro, más espacio para ir viendo cómo pueden aportar para que estos problemas se vayan solucionando Para, progresivamente, ¿no? a partir de las personas, ¿no? O A sea, partir de las personas. a partir de cuán feliz eres, a partir de dónde estás, dónde quieres estar. Justo hoy reflexionaba un poquito sobre ello, ¿no? Y me he quedado con la idea, te voy a soltar un poco el post porque no lo construí, ¿no? Pero me quedé con la idea. Y es que al final de cuentas, tengas la vida que tengas, hayas vivido lo que hayas vivido, hayas nacido donde hayas nacido, ¿no? De la familia, te guste o no, de donde procedas, el trabajo, lo que sea que tengas y lo que sea que hayas aprendido o vivido, no significa que determinen tu futuro. O sea, tú Claro, puedes preguntarte en este momento y decir, quiero, no quiero, elijo esto, no elijo esto, ¿no? ¿Y cuál es la historia que quiero construir con mi vida? Es esta. Entonces, creo que todos deberíamos tener esa oportunidad, la oportunidad de construir la vida y la historia que queremos, para nosotros mismos, para los demás, para los que nos rodean, ¿no? claro. Quería también que nos comente un poco acerca de Motivation and Happy to Work, que es la organización que usted preside. Entonces, díganos, coméntenos, ¿cómo surgió esta organización, ¿no? Motivation and Happiness to Work es un programa, ¿sí? Ajá, Es un programa que lo que busca es promover justamente, ¿no? Gestionar la felicidad.
desde las personas, desde los colaboradores, desde las personas que trabajan en las organizaciones, las empresas, lo que buscamos es generar conciencia sobre la felicidad, ¿no? Hacer de repente, medir, por un lado, los niveles de motivación y felicidad en las organizaciones, pero además ayudar a las organizaciones a desarrollar un poco más este concepto, climas más favorables para los colaboradores, que los colaboradores tomen conciencia de que ellos son finalmente los que crean el clima, los que en la medida en la que se sientan bien, en la medida en la que sean más felices, pueden generar espacios más felices, ¿no? No se trata de persuadir a las empresas de que, oye, dales más o invierte en todo esto, no. Se trata de enseñarle a su propia gente a ser más felices, ¿no? Y cómo a partir de la felicidad individual tú puedes contribuir a la felicidad organizacional. Es básicamente eso. Es un programa, ¿no?, que está orientado a, Dar la a trabajar felicidad. con las organizaciones. Ajá, claro, claro. Tema de la Y felicidad. dentro de esta experiencia del programa que ustedes han tenido, ¿cuál es la anécdota de repente de alguno de los alguna anécdota en alguno de los trabajos que ustedes hayan desarrollado como en este programa? ¿No? ¿Qué es lo A que ver, ustedes recuerdan? ¿te refieres a alguna anécdota graciosa, Claro, alguna anécdota reflexiva, alguna claro, anécdota... de eh, algo, lo más, no sé, lo que venga a su memoria, uy, de lo que, en realidad se me de vienen lo que, muchas cosas, ¿no? Se me vienen muchas cosas. Em, Se me están viniendo en realidad muchos talleres, muchas cosas que hemos trabajado. Em, ¿Qué te puedo contar? A ver, de pronto la posibilidad, ¿no? La posibilidad de que dentro de un grupo humano, porque se me vienen ahorita varios talleres y varias organizaciones a la mente, no sé cuál escoger, pero voy a tratar de resumirlo, digamos, a manera de compendio, ¿no? Lo que hemos hecho es eso, algunos talleres lúdicos, vivenciales, donde llevamos un poco de juego, llevamos reflexión, llevamos la oportunidad de generar trabajo en equipo. Entonces, lo que hemos hecho es eso, combinar, ¿no? Combinar el aprendizaje con lo lúdico y la conciencia sobre la felicidad. Entonces, por ahí tenemos un tallercito que se llama Cultiva la felicidad, por ejemplo, ¿no? U otro que está vinculado a la conciencia, ¿no? La fórmula de la felicidad, por ejemplo, por ponerte. Entonces, lo que hemos hecho es eso, ¿no? A ver, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? Hablamos un poquito de las fórmulas que existen, ¿no? Científicamente se han creado algunas fórmulas de la felicidad. Y a partir de eso aterrizamos en la fórmula personal, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, cuál es tu fórmula y cuál es la fórmula de la organización idónea para la felicidad? Finalmente, las fórmulas eh, dependen mucho del propio escenario, ¿no? De las características propias de cada uno. claro, porque justamente ahí va, mientras los trabajadores, mejor dicho, como los colaboradores estén más felices o más satisfechos con su trabajo, en realidad van a poder tener un mejor desempeño, ¿no? Sí, eso es Ujú. rotundo, eso es definitivo, sí, sí. La gente más feliz raja menos, critica menos, reclama menos, Sí, ¿no? Rompe menos, y eso, se enferma menos, ¿no? Lo que, por ejemplo, sí, claro, lo que impacta en los niveles de rotación, ¿no? La gente de recursos humanos anda preocupada porque mucho falta, muchos se enferman, mucho permiso piden. Bueno, la gente más feliz hace menos de eso, ¿no? La gente feliz comparte más, la gente feliz es más alegre, es más agradecida, ¿no? Produce mejor, trabaja mejor en equipo, se comunica mejor. O sea, beneficios tienes innumerables beneficios, ¿no? Para trabajar el tema de la felicidad. Sin embargo, las empresas creen que no es su chamba, pues, ¿no? O sea, oye, yo no le pago a mi gente o todavía lo ven así, ¿no? sí. Para que sepa feliz. Sí, pues.
Entonces, hay que trabajar mucha conciencia ahí, ¿no? Claro, en las empresas y también en el sector privado, ¿no? Pero iba más, bueno, y que en este contexto de la gestión de la felicidad, de la gestión de la felicidad, ¿qué es lo más importante que se debe tener en cuenta? Es decir, qué es lo más importante a tener en cuenta cuando se gestiona la felicidad, ¿no? Primero es, ¿qué significa la felicidad para ti, no? Creo que es el tema de conciencia, sí. El tema de autoconciencia y de conciencia organizacional, ¿no? Las organizaciones antes de trabajar el tema de la felicidad tienen que hacerse dos grandes preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué significa para ustedes una organización feliz? O sea, hacia dónde están apuntando y hacia dónde quieren llegar con eso, ¿no? Con esa estrategia, si quieres llamarlo, con ese programa. Y la segunda es qué tan dispuesto estás a que eso suceda, ¿no? Porque eso implica probablemente algunas prácticas nuevas, probablemente algunos sacrificios, de repente algunas inversiones, eh, ¿no? Y algunos cambios de chip, muchas veces, cambios de forma de hacer las cosas, ¿no? Que no es tan fácil porque hay organizaciones que son más reacias a los cambios, hay jefes, ¿no? Que son Sí. mucho más reacios a los cambios y adoptar una nueva filosofía, si quieres llamarle así, o una nueva cultura para gestionar la felicidad implica un cambio, de todas maneras, ¿no? Ujú. Eso creo que es, ¿no? Entonces, yo, si lo tuviese que responder en una sola palabra, lo respondería en autoconciencia. Ujú, claro, Antes que es pensar. decir, claro, ser conscientes de qué es lo que individualmente me hace feliz y en realidad a la corporación, a la entidad a la que donde trabajo, cómo puedo aportar para que corporativamente seamos felices, ¿no? De alguna forma, así es, Anita. Por ahí va. Claro. En ese contexto, dígame, bueno, ¿usted considera que de repente existe un estado de la felicidad plena, se podría decir, o no? Mm, Mira, se me No. acaba de venir a la mente el Dalai Lama, ¿no? Sí, probablemente sí, probablemente sí. Em, ¿Qué tan permanente y sostenible? Eso es lo que no lo sé, ¿no? Porque finalmente son estados, ¿no? La felicidad para algunas Claro. personas es una decisión, para algunas personas tiene que ver con una condición, ¿no? Para otras está asociada a la alegría, para otras está asociada a la gratitud. Entonces, para responderte de alguna manera lo más cercano posible a la pregunta que me has hecho, creo que es el estado contemplativo, ¿no? Eh, de la meditación, de pronto, ¿no? Ese espacio en el que estás De paz. absorto, sí, 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 pleno, porque estás absorto en una paz, tranquilidad, armonía, conexión contigo mismo, ¿no? Agradecido. Entonces, de pronto viene por ahí, porque si hablamos de picos, o sea, vamos a decir, a ver, sucedió algo que esperabas, ¿no? Tu primer hijo, nació tu hijo, tu hija, te dieron una super noticia, ¿no? Te ganaste la lotería, qué sé yo, ¿no? Entonces mucha gente puede decir, ¿no? La felicidad plena, esos son picos, ¿no? Son estados de alegría así, que se disparan, ¿no? Al pico, pero que no son permanentes, ¿no? Son momentos que de pronto puedes denominarlos así, momentos de felicidad plena, si quieres llamarlo así, de éxtasis total, ¿no? Por eso es tan importante entender qué es la felicidad para cada uno, porque no podemos hablar de esa felicidad plena para todos por igual, ¿no? A mí se me vino el Dalai Lama porque es el que se me viene como referente eso de bienestar total, de repente de plenitud, ¿no? Claro, claro, ¿Quién claro. sabe de felicidad? Pero si pienso en otra persona para quien la felicidad es, son momentos eso de éxtasis, de alegría y de
full emoción, de repente cambia la respuesta, ¿no? Usted, disculpe que la corte, usted hace un poco hablaba acerca de que hay fórmulas para la felicidad. ¿Se podría decir que qué acciones se podrían realizar? Son como acciones que se pueden realizar para, no sé, ser más felices? Hay una teoría, ¿sí? Hay varias, pero una en particular, ¿no? Que es la de la psicología positiva. Ellos estudiaron varios años y llegaron a una conclusión, ¿no? Esta famosa fórmula de la felicidad y que nos dice que un porcentaje de la felicidad, en teoría, tiene que ver con nuestros genes, ¿no? Con nuestra composición genética. Es decir, habemos personas que por contexto genético ya venimos predispuestas a ser más o menos felices, ¿no? Hay otro componente que tiene que ver con la actitud, es decir, las decisiones que tú tomas, ¿no? Las acciones que tú emprendes y que contribuyen, digamos, a hacerte sentir mejor, ¿no? Y hay un pequeño porcentaje que es el 10%, le llaman, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones, es decir, condiciones a las que equivocadamente muchas veces, ¿no? Creemos que nos hacen más o menos felices, pero ellos le atribuyen ese tipo de condiciones el 10%. Por ejemplo, eso, el hecho de que te hayas sacado la lotería, o el hecho de que seas muy pobre, o el hecho, ¿no? De que tengas una gran enfermedad, condiciones, situaciones que suceden en la vida y que a veces creemos que nos hacen infelices o nos hacen felices. Ellos, científicamente hablando, le atribuyen solo un 10% a nuestra fórmula de la felicidad. Y al tema de la actitud, ¿no? y las acciones decididas, si queremos llamarle así, más o menos corresponden a un 40%, que el 50% se va para la parte genética, ¿no? Entonces, lo que hacen es eso, nos dicen, hay personas que nacen más o menos, ¿no? predispuestas hacia la felicidad, personas que han aprendido a ser más felices pese a que de repente sus condiciones no son, ¿no? muy favorables, y nos dan algunas pistas o algunas pautas para sostener un poquito, ¿no? mejor nuestros niveles, digamos, de felicidad. Por ejemplo, la gratitud. Nos recomiendan ser agradecidos, porque efectivamente es muy diferente cuando tú te despiertas renegando y dices, ¡ay, otro día más! Horrible, quiero seguir durmiendo, ¿no? O dices, Lunes. tengo que trabajar lunes, ¿no? Horrible, ¡ah! O sea, mejor para qué desperté, ¿no? A despertarte de repente con una sonrisa, respirando y diciendo gracias, ¿no? Qué bacán que puedo ver, qué bacán que puedo oler, qué bacán que tengo salud, gracias porque estoy calientita aquí en mi cama, gracias porque escucho los pajaritos, ¿no? Gracias porque puedo ver la luz del sol y porque puedo sentirla, es diferente, ¿no? Entonces la gratitud definitivamente es una buenísima práctica para cambiar nuestros estados de negativo a positivo, por ejemplo, ¿no? Claro. Después, algunas otras prácticas que te recomiendan, si puedes, en la medida de lo posible, practicar mindfulness, ¿no? Que son minutos nada más, minutos de meditación, minutos de conciencia, dedicarte a cosas que te gustan, y si no te puedes dedicar a eso por profesión, bueno, entonces encuentra momentos en los que puedas dedicarte a ello, ¿no? Hacer un poco de deporte o actividad física, porque el cuerpo también, dicen cuerpo sano, mente sana, ¿no? O sea, el estado físico del cuerpo influye mucho en tu sensación psicológica también. En fin, otras prácticas, ahorita que estamos en plena pandemia y que andamos así aterrados, asustados, tensos, ansiosos, Encerrados, ahorita evita, deberíamos. evita las noticias, ¿no? O ponte un momento del día en el que ves noticias y nada más en el resto del Solamente día para... entrevistas positivas como estas, nada más. Es que sí, es lo que la recomendación es esa, nútrete de cosas positivas, cosas que te eleven el ánimo en lugar de desnutrirte
con cosas que te bajen las pilas, ¿no? Que te bajen las baterías. Y Claro, cada uno claro. al final, si te gusta la música, pues entonces escoge tu mejor música y escúchala con frecuencia para que te eleve los niveles también, ¿no? Es eso. Hay una Claro. serie de prácticas que lo que hacen es, no es que te Pequeñas hagan más cosas, ¿no? feliz, es Ujú, que influyen un claro. poco en tu ritmo para sostener, ¿no? Un bienestar, mejor ánimo, y conectar un poco más con la felicidad, ¿no? Y si me permites un minutito, una recomendación que tiene que ver ya con un asunto más de conciencia y reflexión propio es conecta con tu vocación, ¿no? Conecta con tu niño interior, conecta con aquello que amas, con aquello, ¿no? Que te mueve, digamos. No lo dejes, no lo dejes. Por más que te gane el día a día, trata siempre de conectar contigo mismo, ¿no? Con esa parte bonita, con esa parte que te encanta de ti, con esa parte en la que te vuelves cómplice de tu interior. Ujú, claro, que es la que te mantiene vivo, se podría decir, ¿no? Claro. Dentro, y bueno, ya para ir finalizando, para no robar, no quitarle un poco más, mucho, demasiado su tiempo también. Dígame, usted también ha sido docente, ¿no? Es cierto, en la Universidad Privada del Norte. Y en la carrera, obviamente, de comunicación social, ¿no? Pero dentro, ¿qué similitudes y diferencias ha podido encontrar entre esta labor, este trabajo de docente y la actual labor que está realizando como coach, ¿no? Ay, En lo profesional. que pasa es que yo por naturaleza, Sí, yo creo que ya por naturaleza me he dedicado tantos años a la docencia que ya es parte de mí. O sea, decir que cerré mi capítulo de docente y me convertí en coach, no, porque he seguido haciendo, o sea, he seguido haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Cuando hago mis talleres de formación, porque me dedico a hacer justamente escuelas de liderazgo y todo lo que tiene que ver con entrenamiento en habilidades blandas, ¿no? Que es lo que ahora que por necesita. cierto yo participé en uno de los talleres y ahí nos conocí, y ahí nos conocimos. Mira, mira, En uno claro, de los claro, talleres, en un claro. pequeño taller que hice en el cultural, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hago eso, Mm, fusiono todo, o sea, claro, fusiono algunos recursos de coaching con mi experiencia en la docencia para poder lograr que las personas que están ahí se lleven algo, ¿no? Y esos son recursos que he aprendido en mi experiencia docente de más de 17 años. Entonces, yo creo que no diferencias de pronto en que cuando eres docente tienes una materia que enseñar, ¿no? Tienes una materia a cargo y tus estudiantes tienen que llevarse eso, ese conocimiento, ese aprendizaje potenciado, si quieres, algunos, dependiendo mucho de la materia, algunos recursos, algunas herramientas, algunos instrumentos, qué sé yo, ¿no? Em, y en el mundo del coaching, dependiendo de cómo lo apliques, yo lo aplico de a uno, pero también lo aplico en mis talleres, ¿no? En mis talleres grupales. Entonces, el objetivo finalmente es el mismo. Necesito que las personas que están en un taller mío se lleven algo, ¿no? La diferencia de pronto es que cuando ya me dedico al mundo del coaching y a mover el tema de la felicidad, los temas están más orientados al desarrollo personal que al desarrollo profesional, ¿no? Como es en el caso de la docencia. Creo que esa es la única diferencia que puedo encontrar, básicamente, ¿no? cognitivo, claro, claro. Bueno, algo más que que les gustaría decirlo, no sé, a nuestra audiencia. Ay, sí, que Mm. tengamos paciencia, que nos cuidemos mucho. El 2020 y el 2021 son años de mucho aprendizaje, son años que nos están invitando a reflexionar sobre lo verdaderamente valioso e importante en nuestras vidas. Son años en los que de pronto nuestras expectativas, ¿no? No se están colmando al 100 o que de repente las condiciones son más difíciles, en algunos casos más que en otros, pero necesitamos mantener la calma, necesitamos mirar hacia adentro, detenernos, respirar,
y ser conscientes de que esto también va a pasar, ¿no? Es un desafío que tenemos que resolver, son años difíciles, pero el mundo no se acaba acá y depende de nosotros que nuestra vida tampoco se quede acá, ¿no? Así que tenemos que seguir cuidándonos, ser muy conscientes, muy, muy conscientes de nuestras acciones, porque de repente sientes que tú eres una persona muy saludable, que no te va a pasar nada, pero no es solo a ti, ¿no? Es a los tuyos, es a tu burbuja, es a las personas con las que tú puedes conectar y puedes enviar el virus, no necesariamente tenerlo tú, lo puedes enviar a otro lado o te lo pueden mandar a ti también para otra persona, no necesariamente contigo, ¿no? Entonces hay que cuidarnos muchísimo, muchísimo y aprovechar este tiempo para conectar con nosotros mismos, para crecer interiormente, ¿sí? Porque solamente en esa proporción es que vamos a poder crecer hacia afuera. Entonces tomémoslo así. Qué buena reflexión. Claro, bueno, lo importante ahora es cuidarnos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Excelente. Un abrazo Gracias. fuerte. Igualmente. Terminó, creo.